muestra la presencia de un dolor muy álgido, muy intenso, ¿no? Un dolor muy fuerte, ¿no? Que puede llevarlo a la muerte porque el paciente termina hospitalizado. Este signo, se llama el signo de Levin, ¿no? Probablemente en semiología, pues ustedes ya me imagino que han visto esta parte, ¿no? Que es el signo típico en los pacientes con síndrome coronario agudo, ¿no? Llevarse la mano, la palma abierta, a nivel centro torácico, un paciente que muestra una postura de disconfort torácico muy intenso, es muy típico, ¿no? Esa imagen de asociar pues una molestia tan gráfica como puede ser este signo de Levin, ¿no? Es un signo clásico, ¿no? Semiología muy antigua, signo clásico, predictivo de un infarto, pero cuando hablamos de dolor de pecho, necesariamente tenemos que unir muchos aspectos, no al que le duele el pecho está teniendo un infarto, esa relación no es así de directa. Esta relación puede ser directa si el paciente le duele el pecho y tiene factores de riesgo, entonces ahí sí uno puede tener una relación casi directa, ¿no? Esta molestia que se localiza en el pecho a nivel retroesternal, ¿no? Que lleva la mano, como ven de esta forma, la palma abierta, muy intenso, en una fase álgica que tiene el paciente, pues es muy típico de los síndromes coronarios, ¿no? Entonces, un poquito de una remembranza, pues, para lo que entra el tema, cuáles son las características de este dolor. Tiene una localización de irradiación, generalmente esta localización es retroesternal, y la irradiación es múltiple. Quitémonos de la cabeza ese tema que si se radia solo el brazo izquierdo, ese es un síndrome coronario agudo, ¿no? La irradiación del dolor isquémico es múltiple. Puede irse al maxilar inferior, puede irse a la región epigástrica, puede irse a la región, a la espalda, región interescapular, puede irse a los hombros, puede irse al miembro superior izquierdo, al miembro superior derecho, a ambos, ¿no? Esa es la característica de la irradiación. La intensidad es variable, eh, depende mucho del umbral del dolor, puede pasar a ser asintomático, generalmente en diabéticos, y un dolor muy intenso, pues dependiendo del umbral del dolor que tenga el paciente, ¿no? Es un dolor incaracterístico, muchos lo señalan como opresivo, pero si uno comienza a revisar la literatura, sobre todo la semiología clásica, vamos a observar que la definición es muy ambigua, no hay algo en común, ¿no? Algunos autores lo mencionan como si uno se atragantase, o la misma molestia que tiene uno cuando se atraganta, otros con cierta exageración mencionan pues como si un elefante se sentase a nivel del pecho, ¿no? Entonces esa ambigüedad hace pues, que el tipo del dolor sea más incaracterístico. Generalmente se asocia con un dolor opresivo, ¿no? Pero más es un disconfort. La duración tiene una duración promedio de 15 minutos, ¿no? Más de 15 minutos se debe considerar ya un problema isquémico, ¿no? En algunas ocasiones tiene síntomas asociados como es los síntomas neurovegetativos, como son la diaforesis intensa, las náuseas, el vómito, o equivalentes anginosos como la disnea o el síncope, ¿no? Que tienen esa equivalencia, ¿no? En algunas ocasiones se puede utilizar algunos elementos de juicio para ayudar a hacer el diagnóstico cuando el dolor no es muy característico. Es la respuesta a la terapia, o sea, la terapia que puede, en este caso, aliviar la molestia del dolor a la utilización de nitratos, por ejemplo. Es una prueba terapéutica, si hay un dolor, un paciente estable, el electro es incaracterístico, no hay enzimas cardíacas aún, entonces podemos dar un isorbio sublingual y si observamos que alivia el dolor, la probabilidad de tener un síndrome coronario es muy alta, ¿no?
Generalmente son episodios que tienen un factor que los desencadena, puede ser un estrés emocional, puede ser presión alta, puede ser una actividad física o muchas veces también el reposo, ¿no? Un paciente que está completamente tranquilo, durmiendo y se despierta con esa molestia retroesternal. Como ven, no hay un signo característico, no hay un signo único, es una serie de datos que uno tiene que saber obtener, ¿no? Eh, saber tamizar para darle la- el valor específico a cada uno. Lo que sí es cierto, que este cuadro clínico que hemos visto, si está asociado a factores de riesgo cardiovascular, la probabilidad de un síndrome coronario es mayor, ¿no? Y existen pues para ello factores de riesgo mayores como consumo de tabaco, paciente con antecedente de dislipidemia, pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, otro factor de riesgo mayor, la obesidad, la diabetes, hábitos nocivos como el sedentarismo, ¿no? Si un paciente de estas características se le asocia factores inmodificables como el sexo y la edad, sexo, los eventos coronarios son más frecuentes en los hombres. La edad, dividamos a esta patología en dos grandes grupos, ¿no? En los varones mayores de 40 años la probabilidad de un evento cardiovascular de este tipo es mucho más frecuente y en las damas la presencia de síndrome coronario agudo está más en relación a la aparición de la menopausia, ¿no? Si una mujer presenta menopausia a los 45 años, pues su factor de riesgo comenzará a ser a partir de los 45 años, ¿no? Entonces son estas características, como digo, aunadas al cuadro clínico, donde uno le da el peso específico, la probabilidad de decir, no, esto puede ser un evento coronario, hay que empezar a hacer los exámenes pertinentes. Esta disquisición cambia, esta forma de actuar es diferente, por ejemplo, si se presenta un paciente de 18 años sin ningún factor de riesgo, no tiene hábitos nocivos como consumo de drogas o alcohol, y tiene un dolor torácico. Entonces, a ese paciente la probabilidad de un evento cardiovascular es mucho menor, no mucho menor. A diferencia de que si va a la emergencia un paciente de 75 años, diabético, hipertenso, obeso, fumador y que le duele el pecho, la probabilidad de que ese olor sea de origen cardíaco es muy alta, ¿no? Eh, Dentro de estos factores de riesgo, lo que condicionan es la presencia de una placa de colesterol, es una placa que tiene ciertas características. Las placas de colesterol, a través de formas de estrías, que son las más leves, se comienzan a formar en el subendotelio a partir del primer minuto de vida del paciente. A medida que pasan los años va adquiriendo una serie de factores de riesgo que hacen que esta placa de colesterol a nivel de subendotelio crezca, ¿no? Crezca hasta un punto de tornarse vulnerable. Ese es el otro punto que hay que tener en cuenta. O sea, el pensar que la placa de colesterol ha crecido lo suficientemente como para producir una obstrucción total del vaso o una obstrucción subtotal, eso está en la vereda del frente, eso se llama cardiopatía isquémica estable, es la angina de pecho estable. El síndrome coronario agudo es aquel donde el tamaño de la placa no es suboclusiva ni obstructiva, y lo que sucede es que esta placa, que tiene un núcleo lipídico, que tiene una caperuza, ¿no?, formada por células musculares lisas, es muy delgada, se rompe, se fractura esta caperuza, expone este núcleo lipídico que es trombogénico al sistema de coagulación, al torrente sanguíneo, lo expone, porque este núcleo lipídico está aislado, ¿no? Cuando se rompe la placa se expone este núcleo lipídico, se activa el sistema de coagulación a través de la activación plaquetaria primero, se forma un trombo, y este trombo es el que va a producir una obstrucción a la luz del vaso, que puede ser total o parcial, que es lo que va a condicionar la presencia del síndrome coronario, ¿no? Entonces es una placa que no siempre es obstructiva. En infarto hablamos de 5 tipos de infarto.
El más común es el infarto tipo 1, que es este accidente de placa que les estoy mencionando, que se presenta en el 90% de los casos. El tipo 2 es aquel secundario, o sea que es un paciente que tiene los requerimientos de oxígeno aumentados y el corazón no puede suplir esta demanda de oxígeno. Situaciones como la anemia severa, el beriberi, la crisis hipertirotóxica, estados inflamatorios severos como una sepsis severa, pueden condicionar que un paciente puede desencadenar un síndrome coronario agudo. Ese es un infarto tipo 2, ¿no? Entonces, esto a tener en cuenta de cómo puede producirse pues, el infarto y qué consecuencias va a traer, ¿no? Cuando se produce este evento, esta complicación de placa, a eso se denomina síndrome coronario agudo, porque se produce en la arteria coronaria, se divide en dos grandes grupos y ahí es donde el electrocardiograma comienza a jugar un rol muy importante. Entonces, este síndrome coronario agudo se divide en dos grandes grupos, sin elevación del segmento ST, ¿no? Y con elevación del segmento ST. Acá hay un axioma en medicina: todo síndrome coronario con elevación del segmento ST es igual a trombolisis o reperfusión mecánica inmediata, llámese angioplastía, y los síndromes coronarios sin elevación del ST es igual a estratificación de riesgo, tratamiento antiplaquetario, antitrombótico. Esta estratificación de riesgo posteriormente nos va a llevar a la realización o no de procedimientos invasivos como un cateterismo y, si amerita el caso, una angioplastía. Entonces aquí, en la gran división del síndrome coronario en estos dos grandes grupos, juega un rol importantísimo el electrocardiograma. Tan es así, por ejemplo, que incluso los pacientes con síndrome coronario agudo, ¿no?, que presentan un bloqueo de rama izquierda, ya sabemos los criterios del bloqueo de rama izquierda, en presencia de un síndrome coronario agudo, a ese paciente se le debe considerar como un ST elevado y, si no hay ninguna contraindicación, el paciente debería ser sometido a una reperfusión o química o mecánica lo más pronto posible, ¿no? Es importante también recordar que para el tema de cardiopatía isquémica o síndrome coronario agudo, entran a tallar tres elementos del electrocardiograma a evaluar. El primero es la presencia de ondas Q patológicas. Ya hemos visto cómo es una onda Q fisiológica, la que se forma durante la activación ventricular normal. En este caso, las ondas Q patológicas nos van a hablar de necrosis, de la presencia de una escara en la cavidad ventricular. El otro elemento a tener que evaluar es el segmento ST y el otro elemento a evaluar es la onda T. Entonces, estos tres componentes del electrocardiograma son los que vamos a tener en cuenta para poder seguir con el tema de síndrome coronario agudo. Entonces, estas arterias coronarias, además el electrocardiograma nos puede determinar a través de la localización del infarto, a través del electrocardiograma podemos determinar la arteria responsable del infarto, ¿no? Nuevamente recordar, por anatomía, tenemos dos grandes arterias coronarias, la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria derecha. De la arteria coronaria izquierda nace pues el tronco de la arteria coronaria izquierda, y se divide en dos arterias muy importantes. La primera es la descendente anterior, que es la que irriga la mayor cantidad de músculo cardíaco del ventrículo izquierdo, y después está la arteria circunfleja. La arteria descendente anterior, con sus ramas que son importantes, que son tanto las diagonales, primera, segunda o tercera diagonal, que dependen de la arteria descendente anterior, y la circunfleja con sus ramas, las marginales, que puede ser primera, segunda o tercera. Todo el árbol coronario izquierdo
abarca un 65 a 70% de irrigación de la masa ventricular y el resto, o sea, alrededor del 30%, le deja para la coronaria derecha, ¿no? La arteria coronaria derecha, con ramas como sus ramas de la arteria coronaria derecha, como la rama del nodo AB, la rama del cono, la rama del nodo sinusal y la descendente posterior. Entonces, estas grandes ramas, sobre todo las grandes ramas, o sea, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, a través de la evaluación de la descendente anterior, la circunfleja, con el electrocardiograma nosotros podemos inferir cuál es la zona o cuál es la parte del árbol coronario que está siendo el causante del evento agudo que tiene el paciente. No olvidar que el músculo cardíaco tiene una disposición muy peculiar, ¿no? Tiene una zona epicárdica y una zona endocárdica, ¿no? Imagínense que aquí está la cavidad ventricular, ¿no? Entonces todo lo que tiene contacto con la cavidad ventricular es el endocardio, ¿no? Y por encima del endocardio se encuentra el epicardio, ¿no? Entonces las arterias coronarias, llámese descendente anterior, circunfleja o coronaria derecha, discurren por el epicardio, ¿no? Discurren por el epicardio y de estas arterias epicárdicas nacen ramas penetrantes que atraviesan tanto el endocardio, el epicardio como el endocardio para irrigar el endocardio. Entonces, frente a trastornos isquémicos, o sea, de privación de flujo sanguíneo coronario, va a haber alteraciones endocárdicas, van a haber alteraciones epicárdicas. El problema de deprivación de oxígeno de estas zonas van a producir isquemia, y esta isquemia puede ser endocárdica o esta isquemia puede ser epicárdica, ¿no? Entonces ahí es donde comienza a jugar un rol muy importante el electrocardiograma, porque a través del electrocardiograma vamos a localizar la arteria responsable del infarto a través de las caras del ventrículo que están siendo comprometidas, y segundo, vamos a determinar cuál del flujo sanguíneo coronario es el comprometido, si es el flujo coronario endocárdico o el flujo coronario epicárdico, ¿no? Es el que está causando el evento coronario agudo, ¿no? Este es el músculo cardíaco, aquí el endocardio, este es el epicardio, a través del epicardio transcurre las arterias coronarias y sus ramas penetrantes son las que van a permitir el flujo sanguíneo hacia el endocardio, ¿no? La disposición de los electrodos en el electrocardiograma pues permiten evaluar las diferentes caras que tiene el corazón. Como la mayor cantidad de tejido muscular se encuentra en el ventrículo izquierdo, la mayoría, el 100% de las derivadas evaluadas en el electrocardiograma miran las diferentes caras del ventrículo izquierdo. Hay que tener o hay que adoptar las posiciones no habituales de los electrodos para poder evaluar, por ejemplo, el ventrículo derecho o la cara posterior del ventrículo izquierdo, como vamos a ver un poquito más adelante, en qué consiste la toma de la disposición de los electrodos para poder evaluar estos elementos del corazón, tanto el ventrículo derecho como la cara posterior. A ver. Bueno, las diferentes derivadas del corazón, pues evalúan un diferente segmento, una diferente región del ventrículo izquierdo, y a través de estas diferentes regiones podemos inferir que la arteria que irriga estas regiones es la que está comprometida o es la responsable del evento coronario agudo. Por ejemplo, la derivada de 2, la derivada de 3, la derivada ABF, ¿no? O sea, de 2, de 3 ABF, miran la cara inferior del ventrículo izquierdo.
D2, D3, ABF, miran la cara inferior del ventrículo izquierdo, ¿no? D1 y ABL, asimismo como B5 y B6, miran la cara lateral del ventrículo. D1 y ABL, B5 y B6, miran la cara lateral del ventrículo izquierdo. D1 y ABL miran la cara lateral alta y B5 y B6 miran la cara lateral baja, pero tanto D1, ABL como B5 y B6 miran la cara lateral del ventrículo izquierdo, ¿no? B1 y B2, B1 y B2 miran el septum interventricular, evalúan el septum interventricular, ¿no? Y B3 y B4, B3 y B4, B3 y B4 valoran la cara anterior del ventrículo izquierdo. La mayor cantidad, como habíamos dicho, la mayor cantidad de músculo cardíaco se encuentra en el ventrículo izquierdo y la mayor cantidad de irrigación de esta masa es dependiente de la coronaria izquierda, ¿no? Entonces, esta coronaria izquierda va a irrigar, por ejemplo, todo lo que concierne al septum y la cara anterior, es evaluada por la descendente anterior, ¿no? La rama más importante de la coronaria izquierda, y el otro componente de la coronaria izquierda, que es la circunfleja, va a observar o va a irrigar la cara lateral baja como la cara lateral alta, ¿no? Entonces, cambios en D1 y ABL van a hablar de compromiso de la cara lateral alta. Cambios en el electrocardiograma a nivel de B5, B6 van a hablar sobre la cara lateral baja, ambas, la cara lateral alta y baja, irrigadas por la arteria circunfleja, ¿no? Y la cara inferior, D2, D3, ABF, habíamos visto que es irrigada, o sea, la cara inferior es irrigada por la coronaria derecha, ¿no? La coronaria derecha, y que es más o menos el 30% de la masa muscular del ventrículo izquierdo. Ahora, estos porcentajes de 65 a 75% se refieren a que la cara inferior del ventrículo izquierdo, hasta en el 75%, es irrigada generalmente por la coronaria derecha. Pero la circunfleja en un 10 a 15% también puede irrigar la cara inferior, además de ser la que es responsable de la irrigación de la cara lateral. Ese es cuando la circunfleja es dominante, es grande, es una circunfleja muy larga, irriga la cara lateral y parte de la cara inferior, entonces es por eso que en este porcentaje menor, hasta 15%, en la circunfleja irriga la cara inferior, pero la mayoría de las veces hasta 75% es irrigada por la coronaria derecha, ¿no? Entonces, de esta forma podemos más o menos ya entender la evaluación, o sea, qué es lo que evalúa el electrocardiograma, ¿no? Con sus diferentes caras, qué arterias le irriga estas caras, y lo que vamos a pasar a ver ahora es las posiciones, digamos, poco frecuentes que se utilizan, pero que debemos utilizarlas cuando el paciente está frente a un síndrome coronario agudo, pues dependiendo de nuestra sospecha de compromiso, pues se deben hacer estas derivadas poco habituales, ¿no? Normalmente las derivadas derechas y posteriores no se realizan en un electrocardiograma de rutina, es específicamente utilizados para descartar la cardiopatía isquémica cuando, o sea, síndromes coronarios agudos, cuando se sospecha, por ejemplo, de compromiso del ventrículo derecho. Cuando observamos o queremos descartar compromiso del ventrículo derecho, usamos las derivadas derechas. La posición de los electrocardiogramas, de los electrodos en el electrocardiograma, es el mismo que para el ventrículo izquierdo, solo que se realiza ahora sobre el hemitórax derecho. O sea, que B1 y B2 van en la misma posición habitual, ¿no? Segundo espacio para esternal derecho B1 y segundo espacio para esternal izquierdo B2. En este caso B3R, ¿no?
perdón, vamos a ir a primero B4R, está en la línea medio clavicular derecha, cuarto espacio intercostal. B3R se encuentra en una área equidistante de B1 y B4R, ese es B3R. B5R en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y B6R en el quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¿no? Entonces todas son derivadas derechas. La que observa directamente el ventrículo derecho es B3R y B4R. Son las dos derivadas que uno debe tomar cuando quiere evaluar las derivadas derechas. Cuando yo sospecho de infarto del ventrículo derecho, de síndrome coronario en el ventrículo derecho, y por eso debería tomar derivadas derechas. En todo paciente que tiene infarto inferior. ¿Por qué? Porque la coronaria derecha, esta coronaria derecha, da la rama de la descendente posterior que discurre por el surco interventricular posterior y que una de sus ramas son las posterolaterales, que son las que irrigan el ventrículo derecho. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un infarto inferior, necesariamente tengo que hacer derivadas derechas para descartar el compromiso de ventrículo derecho. Clínicamente nos podemos apoyar porque muchos de los infartos inferiores tienen clínica de infarto de ventrículo derecho, son los pacientes que tienen compromiso hemodinámico, son los pacientes que tienen hipotensión, ¿no? Una hipotensión, uno hace una ecocardiografía y observa que el ventrículo izquierdo tiene una contracción aceptable, pero no se entiende por qué está hipotenso el paciente, se observa una vena cava dilatada, es un paciente que responde muy bien a fluidos, y en el contexto pues, de un infarto inferior, la probabilidad es que el paciente esté cursando con un infarto de ventrículo derecho, por eso hacer derivadas derechas. Pero no todos los infartos derechos, no todos los infartos de la cara inferior dan clínica de infarto de ventrículo derecho. Puede haber compromiso del ventrículo derecho sin clínica, o sea, sin un cuadro clínico aparente. Entonces es por eso que por protocolo, todo paciente con infarto de cara inferior se le debe hacer derivadas derechas. De la misma forma, las derivadas posteriores también son derivadas que se deben realizar en los pacientes que tienen infarto de la cara inferior, ¿no? Hay un segmento, que es el segmento inferoposterior, que es colindante con el segmento inferior, que se debe evaluar colocando los electrodos, ¿no? en el hemitórax izquierdo, pero en la parte posterior, a nivel de la línea axilar posterior, a nivel del quinto espacio intercostal, sería B7, B8 a nivel de la línea medio escapular, quinto espacio intercostal, y B9 en la línea medio paraespinal izquierda, ¿no? En el quinto espacio intercostal pues va la derivada B9. Estas tres derivadas observan la cara posterior del ventrículo izquierdo, y es también una de las posiciones en las cuales debe colocarse el electrocardiograma cuando el paciente tiene infarto inferior, ¿no? La colocación del paciente es en el decúbito lateral, siempre y cuando pueda tolerarlo, ¿no? Si el paciente está inestable, pues no podemos hacer derivadas posteriores. Si el paciente está tolerable, no tiene mucho dolor, está con buena presión, lo ponemos de decúbito lateral y se puede colocar los electrodos en la posición que les he mencionado para tomar las derivadas posteriores. Entonces estas son derivadas poco habituales que se debe utilizar, ¿no? Estos procesos isquémicos pues van a ocasionar trastornos eléctricos, que es lo que nosotros tenemos que evaluar en el electrocardiograma. Como habíamos visto, el electrocardiograma nos sirve para valorar tres aspectos: la presencia de necrosis a través de la presencia de ondas Q patológicas, la presencia o alteraciones en el segmento ST, está básicamente la lesión, y la valoración de la onda T, que está en relación directa a la isquemia, ¿no?
corriente de lesión probablemente es el primer evento que ocurre en un síndrome coronario agudo, ¿no? Este, habla muy específicamente de compromiso a nivel epicárdico, ¿no? Y a diferencia de la isquemia, que la isquemia es más subendocárdica, como vamos a ver en los siguientes minutos, ¿no? Que se evalúa esta isquemia en alteraciones en la onda T, ¿no? Como hemos visto, el subendocardio depende mucho de la irrigación del epicardio. Entonces, cuando estas arterias se obstruyen, deprivan de oxígeno y de nutrientes esta zona del endocardio y se pueden observar algunas alteraciones, ¿no? El primero es el más sensible en sufrir la deprivación de oxígeno, ¿no? Porque son vasos muy pequeños, ¿no? Entonces, en ese caso hay alteraciones en la repolarización. Esta repolarización es retardada, ¿no? y, y esta va a producir ondas T picudas, ¿no? Más altas de lo normal. Entonces ahí estamos frente a una isquemia subendocárdica. Cuando encontramos una isquemia subendocárdica, estamos frente a un paciente que tiene ondas T picudas, isquemia subendocárdica. Por ejemplo, este paciente, observen, ya estamos nosotros memorizados, ya tenemos en nuestro background cómo es un electrocardiograma normal. Observen la amplitud de la onda T en B2, B3 y B4. Esta amplitud de la onda T supera ampliamente al tamaño de la onda R. Eso no es lo que observamos normalmente en un electrocardiograma normal. Son ondas T picudas, ¿no? Y que en el contexto de un paciente con sintomatología de dolor retroesternal o un disconfort torácico retroesternal con factores de riesgo, la probabilidad de que este paciente esté haciendo una isquemia subendocárdica es muy alta. Entonces, este es uno de los signos de isquemia subendocárdica, ¿no? La isquemia subepicárdica, o sea, ya la isquemia se ha incrementado y ahora va a tomar por asalto la zona epicárdica por donde discurre la arteria coronaria de mayor calibre. Entonces, en este caso, va a haber alteraciones en la repolarización a este nivel y se van a ver, digamos, se van a presentar una alteración como unas ondas T negativas o aplanadas, ¿no? El signo de la isquemia subepicárdica, ¿no? Va a ser una onda T negativa o aplanada, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este paciente, observen cómo es B3, B4, B5 y B6, tiene una onda T negativa. Hemos visto en el electrocardiograma normal que la onda T es positiva en todas las derivadas, excepto en ABR. En este paciente observamos D1, D2, ABF, ¿no? ABL también, D1, ABL, D2, ABF con T negativa, y es más llamativa la T negativa en B3, B4, B5 y B6. Entonces esto habla de una isquemia subepicárdica. Entonces, nuevamente para reforzar esto, la isquemia se evalúa en la onda T. Tenemos dos tipos de isquemia: la isquemia subendocárdica, que produce ondas T picudas, y la isquemia subepicárdica, que produce onda T plana o onda T negativa, ¿no? Entonces este es el primer signo que podemos valorar con el electrocardiograma, dependiendo del compromiso de las derivadas, es que uno puede hablar, por ejemplo, en este caso, ¿no? B3, B4, B5, B6, D1 y ABL. Este paciente tiene una isquemia subepicárdica anterolateral, ¿no? B3 y B4 ve la cara anterior, D1, ABL, B5 y B6 ve la cara lateral. Entonces podemos hacer la conjunción, es una isquemia subepicárdica anterolateral.
¿no? Muy bien. La corriente de lesión subendocárdica, es la que evalúa el segmento ST a través de medir a qué altura se encuentra el punto J, ¿no? ¿Se acuerdan el punto J, que es el punto de unión, o sea, donde termina la onda S y donde empieza el segmento ST, esa unión, eso se llama punto J. Y cuando uno habla de lesión, evalúa ese segmento ST, desde el punto J hasta el inicio de la onda T. Ese es el segmento ST, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lesión, evaluamos este segmento. Al igual que la isquemia, va a existir una lesión subendocárdica y subepicárdica, pero sus características son, digamos, muy peculiares. Por ejemplo, en la lesión subendocárdica, lo que vamos a observar es un descenso del segmento ST, o sea, el punto J se va a encontrar por debajo de la línea isoeléctrica, o sea, hay un infradesnivel del segmento ST. En presencia de esta lesión subendocárdica podemos hablar de compromiso de infradesnivel del segmento ST. Como este caso, ¿no? Este es un paciente, observen cómo está el segmento ST aquí, probablemente haya 1 milímetro de deprivación, pero a nivel de 2 milímetros, de 3, ABF, y es mucho más notorio a nivel de B2, B3, B4, B4, B5 o B6. Hay un infradesnivel del segmento ST, entonces en este caso hay una lesión subendocárdica en el paciente. De la misma manera, el nombre de la ubicación de la lesión le da el nombre de las derivadas comprometidas, ¿no? En este caso encontramos D1, D2, D3, ABF, desde B2, B3, B4, B5 hasta B6, son todas las derivadas, entonces uno puede decir que el paciente tiene una lesión subendocárdica anterior extensa, ¿no? Porque compromete todas las caras, la cara anterior, la cara lateral, la cara inferior, ¿no? Es una lesión subendocárdica anterior extensa, ¿no? La lesión subepicárdica es tanto la lesión subendocárdica como la isquemia subepicárdica y la isquemia subendocárdica, todas ellas son las que vienen a conformar lo que se llama síndrome coronario ST no elevado, ¿no? Tanto isquemia subendocárdica como subepicárdica, tanto lesión subendocárdica, eso es ST no elevado. La lesión subepicárdica, cuya característica principal es la elevación del segmento ST, o sea, el punto J está supradesnivelado, esta es la que conforma, es el componente del grupo del síndrome coronario con ST elevado, ¿no? Entonces es un supradesnivel del segmento ST, ¿no? Como este ejemplo, por ejemplo, observemos D2, punto J está más o menos a 3 milímetros de la línea isoeléctrica, D2, D3 está casi a 10 milímetros, ABF también 10 milímetros más o menos, ¿no? Entonces D2, D3 y ABF hay un supradesnivel con cambios recíprocos, ¿no? Hay un infradesnivel en ABL, en D1, en B2, en B2, en B1, en B2, ¿no? Entonces este es un síndrome coronario ST elevado en la cara inferior, está presentando una corriente de lesión subepicárdica en la cara inferior de nuestro paciente. Entonces este paciente, si no tiene ninguna contraindicación, debería ir a una terapia de reperfusión química a través de trombolíticos o mecánica a través de angioplastia, ¿no? Entonces un recordar, ¿no? Cuando hablamos de isquemia, tenemos que evaluar la onda T. Y en isquemia hay dos tipos de isquemia, la subepicárdica, ¿no? Que evalúa la inversión de la onda T, o sea, la onda T negativa, la onda plana es una isquemia subepicárdica. Una isquemia subendocárdica habla de una onda T picuda, acuminada,
más alta que la onda R. Esa onda habla de isquemia subendocárdica. Lesión, que significa daño. Para hablar de lesión, tenemos que ver el segmento ST, ¿no? Evaluar el segmento ST, y hablamos de una lesión subepicárdica cuando hay supradesnivel del segmento ST, o sea, la elevación del punto J. El punto J es este, la línea isoeléctrica es esta, y se mide el número de desnivel positivo que tiene para hablar de supradesnivel. Cuando hablamos de lesión subendocárdica, hablamos de un infradesnivel del segmento ST, el punto J está acá, la línea isoeléctrica es esta, entonces contamos el número de infradesnivel del segmento ST. Tanto la isquemia subepicárdica como la isquemia subendocárdica como la lesión subendocárdica, todas estas están en relación al síndrome coronario ST no elevado. Y la lesión del segmento, la lesión de tipo subepicárdica es la única que está dentro del grupo de síndrome coronario con segmento ST elevado, ¿no? Entonces ahí hemos visto lo que es lesión, lo que es isquemia, y ahora vamos a ver lo que concierne a escara, necrosis, cicatriz, que es la presencia de la onda Q, ¿no? Una vez que han pasado estos episodios de isquemia y de lesión, y ya hay una zona muerta, un conjunto de células muertas en una zona determinada, esta zona determinada tiene una irrigación específica por una de las arterias coronarias, entonces esta zona muerta es una necrosis celular, una necrosis miocárdica, y en el electrocardiograma se va a ver como la presencia de ondas Q patológicas. No pueden ser ondas Q patológicas o ondas QS, ¿no? La presencia de ondas QS. Estas ondas QS nos hablan de la presencia de una escara, una cicatriz en los segmentos que conforman una cara, ¿no? Y que nos habla de que el paciente ha tenido un síndrome coronario agudo ST elevado en algún momento, ¿no? Tanto la isquemia subepicárdica, la isquemia subendocárdica, como la lesión subendocárdica que conforman el síndrome coronario sin elevación del segmento ST, no dejan onda Q. El único que deja onda Q es el síndrome coronario con elevación del segmento ST, o sea, la lesión subepicárdica. Eso es en la mayoría de las veces. En algunos casos se han visto pacientes que están con síndrome coronario ST no elevado, que tienen un curso larvado, ¿no? Que nunca hacen supradesnivel, pero comienza a comerse las R's y el paciente termina teniendo una presencia de una onda Q, o sea, hay una isquemia transmural completa, ¿no? Entonces, en esos casos son los menos, o sea, estadísticamente se puede hablar que el 90% de los STs no elevados no dejan Q, hay un 10% que puede dejar la presencia de onda Q. De la misma forma, el síndrome coronario con elevación del segmento ST, alrededor del 80% dejan onda Q como cicatriz, y menos del 20% pues en presencia de un ST elevado no persistente, el paciente no va a tener la presencia de esta onda Q. Entonces la necrosis isquemiocárdica nos habla de la presencia de una cicatriz, ¿no? Una cicatriz en el miocardio, producto de la presencia de un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Eso quiere decir que hay una lesión, una alteración transmural, o sea, se ha comprimido tanto el subendocardio como el subepicardio, ambas capas están completamente, o sea, todo el grosor de la capa en esa zona es comprometida, más del 50% de esta zona es comprometida, y por eso la presencia de la onda Q patológica. Cuando hablamos de onda Q patológica, ¿no? Porque hemos visto que la onda Q se puede presentar en forma fisiológica, es un signo de activación ventricular, generalmente lo vemos, por ejemplo, en B5 y B6, ¿no? Y esta onda Q patológica tiene que cumplir ciertas características. Por ejemplo, que la profundidad de la onda Q tiene que ser igual o más allá del 25% de la amplitud de la onda R, ese es un criterio para hablar que es una onda Q patológica. Y la segunda, que el tiempo que dura esta onda Q debe ser mayor a los 40 milisegundos, o sea, que de ancho esta onda Q
debe tener más de un cuadradito. Si tiene más de un cuadradito de ancho y de profundidad es más del 25% de la amplitud de la onda R donde estamos evaluando esa onda Q es patológica y probablemente sea la secuela de la presencia de un síndrome coronario agudo ST elevado. Otro de los criterios, en algunos casos, es en la rama descendente de la onda Q, se suele mostrar una muesca, hay una muesca, ¿no? Una pequeña muesca es otro de los criterios para hablar que esa onda Q es patológica, ¿no? Hemos visto ya en el electrocardiograma normal que la onda Q a nivel de B6, que sucede en B5, B6, es una onda de amplitud muy pequeña, que dura muy poco tiempo, ¿no? Es una onda Q limpia, no hay muescas, entonces eso nos sirve de referencia para comparar con los criterios de decir esta onda Q es patológica, ¿no? Por ejemplo, este paciente, ¿no? Este paciente no hay onda R en B1, en B2, en B3, hasta B4, hay una onda S profunda, entonces esta onda se llama QS, entonces este paciente tiene una QS de B1, B2, B3, B4, hasta B5 la QS, ¿no? Una QS, entonces este paciente ha tenido un infarto anterolateral, ¿no? Un anterolateral, observen en D1 hay una Q, ABL, también hay una Q, entonces este paciente tiene un infarto probablemente ST elevado, anterolateral, donde ha quedado una Q como signo de necrosis, como secuela de este síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, no olvidar que isquemia evalúa onda T, que lesión habla de compromiso del segmento ST y que necrosis, escara o cicatriz habla de presencia de ondas Q patológicas, que cumplen los criterios de ser patológicas, ¿no? Por ejemplo, en este paciente, este es un paciente, como les había mencionado, todo paciente que tiene un infarto inferior, o sea, compromiso de 2, de 3 y ABF, este paciente tiene un supradesnivel a ese nivel, se le hace derivadas derechas, B3, B4R, que es el que mejor mira ventrículo derecho, observamos que en B4R tiene un supradesnivel del ST, tan igual como presenta las derivadas de 2, de 3 ABF, entonces en este paciente podemos concluir que el paciente es portador de una lesión inferior con extensión a ventrículo derecho, un infarto inferior con extensión a ventrículo derecho, ¿no? El infarto posterior, ¿no? Lo podemos evaluar a través de esta lesión subepicárdica, o sea, supradesnivel en derivadas B7, B8 y B9. Como les digo, a veces es complicado cuando el paciente tiene mucho dolor, está inestable, ponerlo de costado para poner las derivadas en la parte posterior. Entonces, en forma indirecta, podemos evaluar que hay compromiso posterior evaluando B2 y B3. ¿Cuál es la característica aquí? Como recordaremos en el electrocardiograma normal, la onda R es menor que la onda S en estas derivadas. Pero en el caso cuando hay un compromiso posterior, la onda R es mayor que la onda S en B2 y B3. Y es más sensible incluso la derivada B2. Cuando en B2 la onda R es más grande que la onda S, entonces podemos decir en este paciente que es un infarto posterior. Normalmente el infarto posterior no va solo, o sea, es un poco probable que se produzca un infarto posterior, generalmente va acompañado de un infarto inferior, ¿no? Entonces la nomenclatura de este infarto será un infarto ínfero-posterior. Cuando hay compromiso de B7, B8 o B9, supradesnivel, con compromiso en D2, D3 y ABF, ínfero-posterior, o si no puedo hacer derivadas posteriores, el paciente tiene un supradesnivel en D2, D3, ABF y hay R mayor que S en B2 y B3. Entonces ese paciente va a ser portador de un infarto ínfero posterior. Por ejemplo, en este caso, observamos al paciente, hay un supradesnivel en D2, D3, ABF, evaluamos que hay un infradesnivel en B2, B3,
pero lo que llama la atención es la onda R, ¿no? En B2 es alta, más alta que la onda S, entonces esta R mayor que S nos está hablando que hay compromiso posterior, entonces esto sería un infarto ínfero-posterior, pero además observamos en B5 supraesnivel, en B6 supraesnivel, entonces esta es la cara lateral. Entonces, a través del electrocardiograma podemos inferir que este paciente tiene un infarto ínfero postero lateral, que probablemente la arteria responsable es la arteria circunfleja, no que irriga la cara lateral, es una circunfleja importante, grande, dominante, porque abarca la cara lateral, abarca la cara inferior e incluso se va hasta la cara posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, la nomenclatura de los infartos está en relación directa a los segmentos o a las derivadas comprometidas, ¿no? A ver, chicos, ¿quién me puede decir qué estamos viendo en el electrocardiograma? Doctor, las ondas T negativas. ¿Correcto? ¿En dónde están las Debería ondas T negativas? Ahora está en rojo, doctor. La de 1 a BL, Ya, pues, B5 y de B6. 1 a BL, ¿qué más? B5 y B5, B6. B6, incluso es plana en B4, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué doctor. tipo de alteración, qué tipo de alteración es esta? Una isquemia subepicárdica. Correcto, es una isquemia subepicárdica. Las derivadas de 1 a BL, B5 y B6 son de la cara lateral. Entonces es una isquemia subepicárdica lateral, ¿no? Probablemente circunfleja sea la arteria responsable de este evento, ¿no? ¿Qué observamos aquí? El ST elevado en D2 de 3 a BF, que sería la cara inferior. Y eso sería una lesión subepicárdica inferior. De la cara inferior. Inferior. ¿Qué te parece B2? V2. ¿Cómo es la R en relación a la S en V2? Es mayor claro, en B2 y en B3 es mayor la R que la S. Aunque Es en mala. B3 es parecido. Eso Ok, sería pero posterior, normalmente ¿verdad? no es así, ¿no es cierto? Claro, es al Claro. revés. Es un infarto ínfero, Inferior posterior. ínfero posterior. El tercer latido en V2 y V3, ¿qué te parece el tercer latido? Sería una extrasístole ventricular, doctor. Correcto. Entonces este paciente tiene una lesión inferoposterior, un infarto inferoposterior, y además tiene una arritmia ventricular del tipo extrasistolia ventricular. ¿Qué les parece este? Sería una... ah, Doctor, si está elevado el ST en B5 pero no en B6, ¿también es lateral? Ya, Porque en ABL claro, o tanto sea, B1 no puede. B1 y B2, excepto 3 y 4 es anterior, B5 y B6 lateral. En este caso tiene un componente de la cara lateral elevada, entonces esto se podría denominar antero, anteroseptal con compromiso lateral, el supraesnivel, o sea, la lesión de este paciente es anteroseptal con compromiso lateral, a pesar de que B1 y ABL están normales. No se olviden que B1 y ABL miran la cara lateral alta,
B5 y B6, mira la cara lateral baja, ¿no? Entonces sí se podría denominar como lateral también. Doctor, y en el anterior caso, la onda En Q este, es normal, en el anterior, el que acabamos de ver, es normal, ¿verdad? En B1, B2, B3, esa onda Q. en este electro. Bueno, acá En no hay el onda siguiente, Q doctor. porque hay No, una no, onda R. en el A siguiente, ver, en el siguiente. en Allí, este. sí. Bueno, acá vemos una R pequeñita. Acá hay otra R pequeñita. Otra R pequeñita. No hay progresión de la R. O sea, ¿qué significa que no hay progresión de la R? Que a medida que avanzamos en un electrocardiograma normal, las derivadas B1, B2, B3, la R va creciendo de amplitud. En este electro se ve una R pequeñita en B1, en B2 otra R pequeñita, en B3 otra R pequeñita. Eso en algunos libros van a encontrar la denominación de R embrionaria, ¿no? No crece. ¿Y no crece por qué? Porque hay compromiso de supradesnivel en esa zona. O sea, probablemente este paciente en unas cuantas horas, si no se da el tratamiento adecuado, va a terminar con la presencia de ondas QS en esta zona, ¿no? Pero no, todavía no hay Q en este electrocardiograma. Bueno, este es el mismo de hace un rato. A ver, ¿qué les parece este electro? Solo sería la onda T negativa, doctor. D1, B1, B2, B3, B4 y B5. Y en ABL. ¿Y qué te parece la R? ¿Hay R en B1, B2? Verdad, no hay nada de R, doctor. Pero Entonces una el QS. tiempo estaría, Ajá. no estaría normal el tiempo del QRS, de la Q. O sea, doctor, En va a este estar, caso, o sea, no te escuché, no te ¿basta escuché. solo con uno de los criterios de la onda Q patológica para que sea patológica o debe tener más de uno? No, cuando tenemos, o sea, cuando completamos, no, queremos evaluar todos los criterios, tiene que existir onda R para que puedas comparar que esa onda Q es el 25% de la onda R, que es más de 40 milisegundos, o que hay una muesca en la rama descendente de la onda Q. Pero en este caso no hay R, entonces esta derivada se denomina QS, ya es una onda Q, no es QS, ¿no? Entonces probablemente este paciente esté en sus horas posteriores al infarto. O sea, cuando el paciente comienza a tener el síndrome coronario agudo, pasa de tener una isquemia subendocárdica a una isquemia subepicárdica, después hace corriente de lesión, después hace la onda Q, ¿no? Y posteriormente la onda T se vuelve negativa. Esa es la evolución de un electrocardiograma de un paciente con infarto. Entonces, esta onda Q con estas ondas T negativas me habla que ha tenido un infarto reciente el paciente, pero que ha dejado onda Q, ¿no? Son Q patológicas, QS en B1, B2. Entonces yo puedo decir que este ha tenido un infarto un infarto septal, ¿no? Porque hay QS en B1, B2, por la presencia de la onda T negativa de B1 hasta B5, puedo decir que hay una isquemia subepicárdica anterolateral en este paciente, ¿no? Porque incluso en D1 y ABL se encuentra la onda T negativa, ¿no? Este paciente También, doctor, tiene la onda T negativa en todas las precordiales y en ABL es casi plana. ya, Y el y ST, doctor, está elevado en D2, D3 y ABF. sí, está elevado, pero hay onda Q, ¿no?
Ah, claro. B2, B3 es QS, B1 también, Claro, QS. entonces cuando hay un supradesnivel frente a una onda Q, ese es un signo premonitor de que el paciente va a terminar con aneurisma. Porque cuando hay onda Q, el supradesnivel del segmento ST no tiene valor de lesión, ¿no? Porque esa zona está muerta, no tiene, no tiene actividad eléctrica. Esta zona de aquí está muerta, no hay actividad eléctrica. Y este supradesnivel que ustedes ven aquí, que como lo has descrito, que está claro, no indica lesión, porque esa zona está muerta. Hablamos de lesión en un tejido vivo. Como esta es una cicatriz, este supradesnivel lo que nos quiere decir probablemente que este paciente va a ir al aneurisma en esa zona, ¿no? Pero sí, o sea, tiene QS de B1 a B4, onda T negativa de B1 hasta B6, en ABL es plana la onda T, entonces es una necrosis anteroseptal de B1 a B4 con una isquemia subepicárdica anterior extensa, en este caso porque B1, B2, B3, B4, B5, B6, en este caso B1 es normal, pero ABL es plana, ¿no? Y este paciente, Bueno, doctor, en B1, en B2, parece que sí hay onda R. Entonces es. claro, pero mira bien la nomenclatura, ¿qué dice? Ah, el R, ¿verdad? Claro. Entonces, estas Mm, son derivadas derechas. Entonces, ¿por qué le han tomado derivadas derechas? Porque están sospechando de que infarto del lado derecho. del Posterior. ventrículo derecho, ¿no es cierto? No, del ventrículo derecho. O sea, de ventrículo derecho. No se olviden, el corazón tiene dos ventrículos. Observamos la mayor Cierto. cantidad de problemas isquémicos en el izquierdo, pero al tomar las derivadas derechas, estamos viendo ventrículo derecho. Entonces, este paciente tiene un supradesnivel inferior, ¿no? Es un infarto inferior, y le han tomado de protocolo derivadas derechas y hay supradesnivel en B4R, B3R y B4R que ven ventrículo derecho. Entonces uno dice, este paciente tiene un síndrome, un ST elevado, un infarto inferior con extensión a ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Este paciente Creo que todo está bien, doctor, excepto las ondas tepículas. ¿Y dónde están las ondas tepículas? B3, B4, B5, B6, D2, D3, ABF, ABR. D1. Claro, también es el tamaño del También correo. tiene D1, tiene D2, D3, ABF, B3, B4, B5, B6. El ST, el punto J tiene como una hamaca, ¿no? Como una hamaca. Este supradesnivel, vean el punto J dónde está, se ve en B1, D2, D3, ABF, en B3, B4, B5, B6. No describe una cara específica. Esto no es un síndrome coronario. Por el compromiso tan extenso de las derivadas, esto puede ser una pericarditis aguda, ¿no? La forma de hamaca del segmento ST, el punto J elevado en derivadas que no escriben una zona de infarto, ¿no? Una zona irrigada por una arteria específica. Si uno lo quiere ver por la topografía de las coronarias, o sea, este tendría un infarto en la coronaria derecha, porque hay compromiso este, de 2, de 3 ABF, tendría un compromiso en la descendente anterior, porque tiene compromiso en B3, B4, que es la cara anterior,
tiene compromiso en la cara lateral, o sea, 2, 3 arterias, uno no se infarta de esa forma, ¿no? El infarto ocurre en una arteria única. Entonces, esto es imposible que sea un síndrome coronario. Es un ST elevado no isquémico y parece en el electrocardiograma que es una pericarditis aguda, que es una patología que puede producir elevación inespecífica de la mayor cantidad de derivadas en el electrocardiograma. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, si el paciente tiene ya ondas Q patológicas o digamos cueces Ajá. en B1, ¿cómo se podría ver si el paciente desarrolla aparte un bloqueo de rama? Claro, o sea, observa justo este electro, ¿no? Este electro tiene cuánto de tiempo de despolarización ventricular. No alcanza ni 80 milisegundos. Entonces, este paciente, el eje, el eje está en su sitio, D1 y ABL. Entonces, este paciente, a pesar de tener esa imagen, no cumple criterios para tener un paciente con bloqueo de rama. Hay casos de pacientes que tienen bloqueo de rama derecha y que se infartan, entonces sí se puede ver porque son QRS anchos, que permanecen anchos, se comen las Rs y uno puede determinar dónde es el compromiso, ¿no? No se olviden de siempre utilizar todos los criterios. Yo pienso que es un bloqueo de rama, derecha o izquierda, tiene que cumplir los criterios. Y uno de los criterios es QRS ancho. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Creo que no, doctor. Ok. ¿Cuándo es su próximo examen, sabe? Doctor, no estoy seguro. Me parece que es en la semana del 19. No sé si Alejandro sabe mejor las fechas. La tercera evaluación está del 19 al 24 de julio, doctor, programada para esa semana. Nosotros somos O, los últimos en dar examen, debemos ser por el 23-24. o sea, tenemos el 2 de julio, el 9 de julio y el 16 de julio todavía para hacer clases, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo viernes, igual a las 8. Si hay algún inconveniente, me pongo en contacto con Alejandro para proponerles otra hora. Si no, nos vemos a las 8 de la noche. ¿Ok? Perfecto, doctor. Listo. Muchas Hasta gracias. luego. Suerte, cuídense, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias.